¿Qué harías si tienes tan solo 11 años de edad y un vehículo se detiene cerca de ti y te secuestra durante 18 años? Y no solamente eso, sino que te dejan las puertas abiertas de par en par, pero es tanto tu miedo y tu terror que ni siquiera eres capaz de huir de tus agresores. ¿Qué es lo que harías? Hola, mi nombre es Katia y esto es Cuéntame más. Aquí abajo te dejo mis redes sociales por si quieres seguirme en alguna de ellas y sin nada más que añadir, comenzamos. El día de hoy vamos a estar hablando del caso de Jaycee Lee Duggar y su secuestro. Como ya lo mencioné, fueron 18 años de sufrimiento para esta pequeña de tan solo 11 años de edad en el momento que la secuestraron. Pero cómo comienza todo es muy simple, con una decisión que le cambiaría la vida a todos los miembros de una familia. Y es que Terry, la madre de Jay-Z, Carl Provin, que era el padrastro de Jay-Z, y su pequeña hermanastra de tan solo un añito llamada Shaina, formaban esta familia. Ellos habían tomado la decisión, Terry y Carl, de mudarse del lugar. Y es que ellos vivían en Los Ángeles, un lugar en Estados Unidos. Resulta ser que este lugar, al parecer, para esta familia parecía un poco ajetreado y muy preocupante, ya que estaba constantemente en delincuencia y crímenes. Así que para ellos vivir una vida más tranquila y poder criar a sus hijos en un ambiente sano y tranquilo, decidieron mudarse. Se fueron para Salt Lake Tahoe. En ese lugar se describía como un lugar sumamente tranquilo y de pocos crímenes, así que ellos dos estaban seguros de que era el lugar perfecto para poder criar a sus dos hijas. Lamentablemente fue tan solo 9 meses después que todo esto sucedió. Y es que el 10 de junio de 1991, la pequeña Jaycee Lee Duggar sale de casa con su atuendo favorito y se dirige a la escuela. Cabe destacar que la parada de autobuses quedaba a tan solo unos metros de distancia de su casa, así que tenía que caminar muy poco para poder llegar. Ella subió una pequeña colina y de pronto ahí estaba la parada, llegaba el autobús y ella se iba a la escuela. Ella estaba caminando por esta colina cuando de repente ella sintió que detrás de ella un carro iba más lento de lo normal. Iba detrás de ella, pero lentamente. Ella, lejos de pensar mal, piensa que tal vez esta persona quiere pedirle indicaciones, que a dónde se puede dirigir o si hay alguna tienda cerca. No sé, ella era su pensar en ese momento. Cuando voltea para poder hablar con estas personas, el auto gris se detiene y resulta que la atacan con una pistola paralizante. La pequeña Jaycee queda totalmente inmóvil y cae encima de unos arbustos. Varias personas vieron todo esto, pero no pudieron hacer nada, porque cuando se vinieron a dar cuenta, la pequeña Jaycee ya estaba dentro del vehículo y estaba huyendo a gran rapidez. Inclusive Carl, el padrastro de la pequeña Jaycee, se dio cuenta de todo, porque estaba a unos metros y podía verla perfectamente ir hacia la parada. Inmediatamente tomó una bicicleta que está cerca, que tiene a la mano, y se dirige con gran rapidez hacia el vehículo. Trata de alcanzarlo, pero lamentablemente el carro es mucho más rápido y este huye. Lamentablemente para Carl esto fue muy malo porque durante muchos años lo culparon a él por la desaparición de la pequeña Jaycee. Pero ¿quiénes eran estas personas que habían secuestrado a plena luz del día a la pequeña Jaycee y delante de varias personas, del padrastro y de algunos otros niños que también iban hacia esa misma parada para llegar a la escuela? ¿Quiénes eran y por qué lo habían hecho sin tantito miedo o preocupación de que algo o alguien los fuese a ver? Lo primero que voy a mencionar es que el principal secuestrador era Philip Greg Garrido y me voy a dirigir a él en todo el video como Garrido. Este hombre en 1972 fue acusado por abusar de una pequeña de 14 años.
Este se salió con la suya, lamentablemente porque la pequeña de 14 años no quiso testificar contra él, por el miedo y el terror que era verle la cara de nuevo y pensar en lo que le había hecho. Así que ella se negó completamente a verlo de nuevo, verlo a la cara, verlo a él, se negó y fue así como este hombre fue puesto en libertad y sin cargos. En 1973 se casó con Christine Murphy. Aquí quiero destacar que Christine pensaba que era una buena persona, pero se dio cuenta muy tarde, después de que se casó. Y es que después de que se casó, empezó a recibir una serie de abusos y maltratos físicos constantes por parte de Garrido. Después de darse cuenta de lo mal que le estaba pasando y lo mucho que estaba sufriendo cerca de él, decidió separarse y buscar el divorcio. Después de esto, Garrido se enteró del plan que ella tenía y la secuestró por un tiempo y en ese momento intentó sacarle los ojos. Afortunadamente, Christine logró huir de este hombre y separarse por completo y es así como todavía sigue con vida. Gracias a esto le ponen una denuncia y queda en el registro y él va a una sentencia, pero es muy corta, ya que tan solo en 1976 Catherine Callaway es secuestrada y es secuestrada justamente en el lugar donde secuestran a la pequeña Jaycee Lee. Resulta que a ella la toman en un vehículo en Salt Lake Tahoe, la suben al vehículo a Catherine y la llevan a una bodega en Reno, en Nevada. Abren la bodega y abusan de ella durante 5 horas y media. Las 5 horas y media más largas de Catherine, como ella lo relata. Llega un policía a la zona y se da cuenta que hay un vehículo, lo que no era común. Así que empieza a investigar de la zona, se baja de su vehículo, de su patrulla y empieza a checar la bodega. Ahí se da cuenta que el candado de la bodega está roto. Toca, escucha que hay ruidos y de repente una persona sale, que es Garrido. Le pregunta que qué es lo que está pasando y que por qué el candado está roto. Este, con tal de persuadir al policía para que se vaya, le dice que todo está bien, que había llegado a limpiar la bodega. Inmediatamente cuando Catherine escuchó esto, sale corriendo de la bodega y se va contra el oficial y le dice que ese hombre la había abusado y que la había secuestrado. Inmediatamente la policía lo detiene agarrido y lo llevan a una prisión. Esta prisión estaba en Kansas y era llamada Living Ward. Aquí lo detienen y le dan una sentencia que debe de cumplir y aquí conoce a una persona que está igual de enferma que él. Esta mujer es Nancy Bocanegra. Ella iba constantemente a visitar a su tío que también estaba en prisión y le llevaba siempre comida. Y aquí conoce a Garrido e inmediatamente se enamoran y tan solo unos pocos meses después se casan. Nancy es fisioterapeuta y también trabaja como enfermera auxiliar en un asilo de ancianos. Después de todo esto, le dan una sentencia a Garrido en donde involucra la libertad condicional. ¿En qué consiste esto? Realmente es que la policía te llega a visitar, tú les dices en qué lugar te vas a ir a vivir. Ellos dieron una dirección en donde iban a vivir con la madre que sufría demencia, parte de Garrido. Iban a vivir los tres en ese lugar, en esa casa, y la policía, ya que tenía el registro de en dónde iban a vivir, cada determinado tiempo lo iban a visitar para que vieran que sí estaba dentro del estado y que seguía viviendo en ese domicilio. No solamente eso, sino que tenían que hacerle exámenes de orina para ver si él no estaba utilizando sustancias ilícitas de algún tipo. Así que todo esto lo tenían que hacer cada determinado tiempo y esto va a ser muy importante durante todo el caso porque su sentencia, que no se olvide que es de 50 años. Así que le faltaba muchísimo para cumplir su sentencia. Lo único que estaban haciendo es que como las prisiones normalmente están muy sobresaturadas, cada determinado tiempo a diferentes prisioneros le dan esta opción de poder tener una condena más próspera en el hogar.
En esta libertad condicional deberían de ir varias visitas. Es una persona a cargo totalmente de la libertad, en donde le hace los estudios, visita, ve que esté cumpliendo con su condena y se va. Tiene que ir el alguacil del estado a visitar también a esta persona y ver que todo esté bien. Y también tiene que llegar un policía federal para checar que todo lo que está haciendo Garrido nuevamente esté correctamente. Aquí se presume que deberían de ser tres tipos de agentes los que constantemente debían de visitarlo. No solamente eso, sino cuando a él lo detienen, él declara que le gusta tocarse mientras ve a niños. Así que inmediatamente el juez impone una condena de mantenerlo sobre estricta restricción cerca de cualquier niño. Niña, niño, amigo, primo, vecino, familiar, quien sea un niño, él no puede acercarse a ningún tipo de distancia. Esto también va a ser importante para el caso, así que por favor quédenselo en su mente constantemente. Ahora sí, ya vamos a regresar al caso de Jaycee. Jaycee está en el vehículo, está completamente paralizada, no se puede mover, inclusive quedó completamente inconsciente. En algún momento después de un largo recorrido, aquí quiero destacar que el lugar donde ella vivía y al lugar donde la iban a llevar quedaba tan solo 2 horas de distancia. En un intermedio en este lapso, ella logra recobrar levemente la conciencia y les dice a sus atacantes que su familia no tiene dinero y que mejor la suelten porque realmente no van a poder pagar un rescate, que están perdiendo su tiempo. Después de haber dicho esas palabras, ella vuelve a perder la conciencia. La llevan a un lugar, ella despierta y ve que está como en una especie de vecindario, pero no reconoce nada y le tenían como que la cara como tapada levemente, así que ella no podía realmente distinguir absolutamente nada. Lo único que alcanza como que escuchar es como niños a lo lejos y como un ruido de un tren, pero más nada. La meten a una bodega. En este vecindario habían como varios almacenes y bodegas, estaban como todos pegados, así que la meten en una bodega y ella nota dos cosas y es que hay dobles pasadores. Abres una puerta, entras, cierras la puerta y abres otra para entrar a la bodega. Y dentro de esta bodega había un pequeño almacencito pequeñito y ahí la metieron. Su atacante, Garrido en este caso, sale de la bodega y Nancy ya lo está esperando afuera. Después de esto, después de unas horas, Garrido vuelve a entrar a esa bodega. Habla con ella y le dice que se quite todo lo que trae puesto. Ella obedece inmediatamente porque claramente está aterrada y lo único que logra guardar durante 18 años es un pequeño anillo en forma de mariposa que ella tenía en la mano. Fue lo único que pudo guardar de la vida que felizmente vivía. Después de esto, Garrido también se quita la ropa y obliga a la pequeña Jaycee a meterse a bañar junto con él y abusa de ella. Aquí quiero destacar algo y es que no voy a recalcar muchas cosas que a ella le pasaron por respeto a ella y por no ser morbosos, así que solamente voy a decir lo necesario para que ustedes entiendan un poco lo traumático de su situación. Hubo una ocasión en la que él metió un televisor. Solamente que al prender el televisor estaban pasando las noticias y ella logró ver cómo su foto estaba en las noticias. Ella intentó escuchar, pero inmediatamente Garrido cambió de canal y ya no pudo escuchar más. Y entonces en ese momento Garrido tomó la televisión y la sacó y ya más nunca la volvió a tener en ese momento. Después de una semana de haber estado ahí, es que durante todo ese tiempo de su encierro, lo que hacía Garrido era llevarle comida. Le llevaba comida de diferentes tipos de restaurantes de comida rápida, hamburguesas, batidos, hot dogs, todo ese tipo de comida que normalmente tú comes en un día muy raro, pues ella constantemente lo estaba comiendo. Esto hacía pensar a Jaycee que era para que no se sintiera tan mal o culpable por lo que él estaba haciendo en ese momento. De todas formas, él le lleva diferentes tipos de comida, siempre son comidas rápidas, tratando de compensar su error. Después de una semana de haber estado en esa bodega,
la meten a otro cuarto, pero este cuarto es completamente insonoro. ¿A qué me refiero con esto? Es que no puedes escuchar absolutamente nada de lo que hay afuera y tampoco las personas que pasen afuera de la calle te van a escuchar a ti. Así grites, así lo que tú quieras, no te van a escuchar. En este lugar ella afirma que pasó muchas cosas terribles. Entre las pocas cosas leves que puedo contar es que la obligaba a disfrazarse junto con él y lo hacía como su hora de felicidad, como su hora feliz, en donde él y ella convivían sin abusar de ella y la obligaba a disfrazarse mientras hacía recortes de niñas en páginas o en revistas para adultos. Él la obligaba a cortar todos estos recortes de niñas y los pegaba en un como especie de libro o diario. También en varias ocasiones Garrido afirmó a Jay-Z que él era un enviado de Dios y que inclusive podía escuchar a los ángeles endemoniados, que en algún momento, cuando fuera el momento correcto, le iba a enseñar a ella quiénes eran y cómo se escuchaban. Él abusa de ella, la obliga a estos recortes. Después de eso, después de un tiempo, la obliga a escuchar estas voces, hace que durante horas ponga su cabeza o su cara en la pared para poder escuchar las voces endemoniadas que él escuchaba. Hasta que ella no las escuchara, él no estaba tranquilo. Y después de esto, después de él también escuchar las voces y todo esto, se ponía a llorar inconsolablemente él. Y ella se quedaba como que, ¿por qué lloras? Era como que estaba esperando que Jay-Z lo calmara o lo tranquilizara y ella se quedaba como, era una forma de controlar su mente, era una forma de chantajearla, era una forma de manipularla a tal grado que ella se convenciera que realmente él estaba haciendo todo esto por un bien, porque él se lo afirmaba. Después de un tiempo, él llegó inclusive a afirmarle que los ángeles endemoniados le habían dicho que ella había sido mandada para curar todas las enfermedades mentales que él tenía, que ella la iba a curar porque los ángeles endemoniados se lo habían dicho. Después de tan solo un mes de haber vivido toda esta tragedia, todo lo que les estoy relatando, Garrido toma la decisión de que por fin conviva con otra persona que no es solo él. Y es que a pesar de que Nancy había ayudado a secuestrarla, no había tenido ningún contacto con Jay-Z. En esta ocasión, ella comenta que es algo muy particular, es que ella muy amorosamente y muy tranquilamente llega con una felicidad en su cara como de alegría, con un batido y unas galletas para ella. Él, Garrido, la presenta y le dice que ella va a ser su nueva amiga y que van a poder platicar. Realmente lo que quería Jay-Z dentro de ella era que le cayera bien a Nancy, que ella no se sintiera mal porque Jay-Z estaba ahí, porque lo que menos quería era tener a otro loco que la maltratara. Lamentablemente no fue lo que Jay-Z pensó porque Nancy también abusaba físicamente de Jay-Z. La maltrataba cada vez que podía, con insultos, con maltratos físicos, inclusive cuando hacía algo malo, pasaba algo malo, inmediatamente le echaba la culpa a ella. Decía que Jay-Z había sido y a la que lastimaban y a la que golpeaban y a la que maltrataban era Jay-Z. Desafortunadamente, 3 años después de estar en prisión, ella conoce lo que es ser madre por primera vez. Y es que se da cuenta de que está embarazada. Y tan solo 9 meses después tiene que dar a luz dentro de el patio, dentro del lugar en donde vivía en las bodegas. En la parte de afuera había como un pequeño patiecito. Garrido acomodó todo para que no se viera absolutamente nada y ella dio a luz en el patio. A su primera niña, no voy a mencionar el nombre, pero tuvo una niña. Después de esto,
Ella lo que más tenía miedo era que Garrido le fuera a hacer algo a su niña. Y si no había tenido ningún problema, ningún dolor en hacerle daño a una pequeña de 11 años, ¿qué podías esperar de una recién nacida? Y para ella se sentía feliz por tener una compañera, alguien con quien hablar que no la maltratara, pero también temía por la pequeña. A pesar de esto, ese mismo día Garrido le afirmó que no le iba a maltratar y que no le iba a hacer nada a la bebé, que no se preocupara. Y ella hasta cierto punto se sentía tranquila, pero de todas formas siempre estaba como protegiendo a su pequeña que nada malo le pasara. De todas formas, no podía salir del lugar del cuarto insonoro en donde estaba. Ella cuidaba a su bebé dentro de este lugar. Después de algún tiempo, le abrían el lugar para salir y convivir un rato y luego la volvían a meter. Y es ahí donde ella se da cuenta que varios policías llegan a la casa de Garrido. Pero los policías, lejos de ayudarla, lo que hacen es como que preguntarle que quién es esta chica y él contesta que es la hija de su hermano que estaba de visita, que nada más era ella y que pues por eso estaba ahí. Pero como realmente Jay-Z no hizo ningún ruido ni nada que hiciera sospechar a los oficiales, ellos se fueron tranquilos, como si nada. Pero realmente tú tienes el valor de moverte sabiendo que la persona que te ataca y te lastima todos los días está enfrente de ti. Ella estaba como aterrada y en shock y no dijo ni una sola palabra, solo se quedó como viendo al oficial y esperando que pudiera iluminarlo y que la pudieran salvar. Mas, sin embargo, no fue así. Y no fue solo una vez, fueron repetidas ocasiones en las que los policías, los oficiales, llegaban a la casa de Garrido a tomarle las muestras de laboratorio para que él cumpliera con las normas de no estar tomando sustancias ilegales. Y increíble que puede parecer esto, pero muchas veces los oficiales, como lo cuenta Jay-Z, es que muchas veces, en muchas ocasiones, los mismos oficiales hacían la prueba de orina para que saliera positivo y que él no tuviera ningún problema con el juez, que Garrido no tuviera ningún problema con el juez. Entonces, ella realmente lo que pensaba es que estaba completamente sola, que nadie le iba a ayudar, porque inclusive le ayudaban a un criminal, a alguien que la lastimaba. ¿Cómo podía pensar, cómo podía esperar que alguien la fuera a salvar o ayudar si le ayudaban al criminal? Después de esto, ella se sentía completamente impotente. No podía hacer absolutamente nada para escapar y tenía ya una pequeña niña a la que cuidar. Llegó un punto en el que ella estaba escribiendo en un diario tranquilamente, cuando de repente ella puso su nombre, Daisy Lee Dugar. Cuando Garrido se dio cuenta de esto, inmediatamente arrancó la hoja y le dijo que ese ya no era su nombre, que su nombre iba a cambiar de ahora en adelante, iba a ser Alisa, y que si volvía a ver que escribía su nombre o lo mencionaba, iba a tener serios problemas. Ella se quedó impactada. De hecho, varias veces la amenazó con decirle que ya la habían vendido con otras personas que la iban a meter en una jaula y le iban a maltratar. Ella estaba completamente espantada. ¿Cómo es posible que yo ya conozca a mi agresor? Hasta cierto punto ya sé lo que me espera, ya sé cómo me va a abusar, ya sé cómo me va a lastimar, ya sé cómo me va a golpear, pero conocer a otra persona nueva que te vaya a hacer cosas que tú no sabes qué esperar, si te va a matar a golpes o te va a obligar a hacer otras cosas peores que las que Garrido la hacía hacer. Entonces, realmente ella estaba aterrada, así que optó el nombre de Alisa, que era una serie, un programa que ella había visto, y ella tomó la decisión que estaba bien, que ya no lo iba a escribir, que ya no lo iba a decir y que se iba a llamar a partir de ese momento Alisa. Después de esto, tan solo 4 años después, queda otra vez embarazada de otra niña. Da luz nuevamente en el patio trasero del lugar en donde vivía. Tienen a su bebé, ella está feliz nuevamente por tener a otra pequeña que igual le iba a querer, le iba a apapachar, iba a hacerle compañía hasta cierto punto. Y Garrido toma la decisión de hacerles como una pequeña casita de camping en el lugar donde ella había dado a luz, que era en el patio. Ahí en el patio les hizo una casita de camping y un espacio para que ellas pudieran estar juntas, porque como eran ya muchas niñas, el
como que estaba buscando ponerles un espacio un poco más grande porque ya eran muchos. Pero a pesar de eso les daba ciertas libertades porque ya conocía a su víctima y sabía que no se iba a ir de un momento a otro porque sabía que podía lastimar a sus niñas. Entonces, como ya ve que son muchísimas, ya ve que son tres niñas, Nancy y él, decide poner un pequeño negocio. Este negocio era como imprenta y claramente tenía que traer una computadora y un teléfono e internet para la casa. Jaycee tuvo acceso a la computadora porque la ponían a trabajar ahí. También tuvo acceso al internet, tuvo acceso al teléfono, pero la amenazaron y le dijeron claramente que si ella hacía un clic que no debía, todo eso quedaba registrado en la computadora y que se iban a dar cuenta y quienes lo iban a pagar iban a ser las pequeñas. Entonces ella se limitaba a dar los clics necesarios para poder trabajar para Garrido y que éste pudiera obtener un tipo de ganancia con lo que ella hacía. Afortunadamente, el 24 de agosto del 2009, Garrido comete por fin un error. Y es que Garrido estaba convencido con que él era la salvación del mundo. Él planeó un viaje familiar, una visita familiar, donde todos los miembros de la casa iban a acompañarlo, ya que él estaba decidido a ayudar a las personas que eran igual que él. Agarró a Nancy, su esposa, una de las más grandes abusadoras que vivía con él, a la pequeña Jaycee, que ya era un adulto y ya era madre de dos niñas, y se llevó también a su pequeña de 15 años y a la otra de 11 años, las subió al carro y las llevó a un instituto. Se llama Buró Federal de Investigaciones y es que él tenía un ensayo de tan solo 4 páginas en donde hablaba de religión y de aspectos criminales, comportamientos criminales y cómo ayudar a cambiar todos estos trastornos y él poder hacer una diferencia. En el evento dentro del campus, este programa iba a ser llamado El Deseo de Dios. Él lo iba a dar y iba a hacer un evento sumamente grande, así que necesitaba hablar con la gerente o con el gerente en ese momento para poder explicarle de qué se trataba este pequeño libro que él traía con la palabra de Dios. Afortunadamente le tocó hablar en ese momento con una mujer que sería de suma importancia para la vida de Jaycee y de sus hijas. Y es que Lisa Campbell en ese momento era la gerente de investigación. Inmediatamente era la gerente de eventos del sector de investigación y le preguntó que qué era lo que deseaba. Inmediatamente al verlo sentía como una sensación de preocupación y de miedo, pero ella quiso escucharlo, pero no quiso escucharlo para saber sobre sus boberías del libro, no. Ella quería escucharlo simplemente porque al ver a las pequeñas se da cuenta de que la piel es sumamente pálida, como que no hubiera dado rayos de sol en ningún momento. No solamente eso, sino que se veían desnutridas. Y obstante de todo eso, también se veían sumamente sumisas, con la mirada gacha, temblorosas y con miedo. Inmediatamente le dijo que sí, que estaba muy interesada en escuchar lo que tenía que decir, pero que en ese momento no podía, así que le iba a pedir un gran favor, ya que estaban sumamente interesados en su proyecto del deseo de Dios, que por favor vinieran el día siguiente a las 2 de la tarde. Todos eran bienvenidos y que ella estaba dispuesta a escucharlos. Así que hace un movimiento sumamente ágil e importante. Y es que Lisa inmediatamente le pide todos sus datos a Garrido. Este da su nombre completo, su dirección y dice a lo que viene, que es básicamente el programa de El Deseo de Dios. Lo que hace en ese momento Campbell es inmediatamente avisar a las autoridades para que ellas vengan el día de mañana antes de las 2 de la tarde y así poder detener a Garrido sin ninguna oponencia.
Inmediatamente al día siguiente, Garrido se alista toda la familia y vuelve a dirigirse hacia el centro de investigación. Lo que no se esperaba es que ya estaban esperándole ahí las patrullas y los policías para detenerlo y detener a toda la familia en general. Se llevan a Jay-Z, se llevan a sus dos hijas, se llevan a Nancy y se lo llevan a él. Y lo ponen en cuartos separados a todos. Empiezan a entrevistarlos uno a uno para que den su declaración. En todo momento Nancy afirmó que él era un buen padre y que él había cambiado y que por eso habían ido al instituto para que ellos pudieran ver el progreso que había tenido. Lo que les extrañó, y aquí a todos nos va a extrañar, es que Jay-Z afirmó ser Alisa. Y no solamente eso, sino también afirmó que era un buen padre y que las trataba muy bien a todas, que él había cambiado. A pesar de que escuchaban lo que ella decía, no estaban nada seguros de la historia de ella. Y es que, ¿cómo tú me vas a decir que estás bien cuando tienes terror? Se podía ver en sus ojos el terror que ella tenía, y ella seguía manteniendo la misma historia. Después de eso, una mujer se le acercó, una mujer oficial se le acercó y le dijo, si tú no quieres decirme tu nombre, escríbelo. Y entonces, temblorosamente agarró el lapicero, la pequeña Jaycee de 11 años de su interior, y escribió su nombre. Ella relata que eso fue lo más liberador que hizo durante 18 años. Poder volver a escribir su nombre sin el miedo de que alguien la fuera a atacar o le fuera a hacer daño. Ella al escribir su nombre se dan cuenta los oficiales de lo que está pasando. Inmediatamente revisan el nombre y se dan cuenta de que Jaycee Lee Duggar era solo una niña de 11 años que había sido secuestrada y que el caso había sido suspendido porque no había ni una pista de ella. Le hablan a la madre de Jaycee, a Terry, y parece que le estaban contando una broma. Ella no creía que su hija por fin, después de 18 años, iba a volver a casa. Y es que era algo sorprendente. Inclusive, ni en los mejores casos se logra ver eso. Siempre termina en una desgracia, en que encuentras a la persona que tú más quieres muerta. En esta ocasión no fue así. Solo tuvo que pasar 18 años de tortura, abusos y maltratos para poder volver. Esta historia termina aquí, amigos. Lamentablemente es muy larga. Me hubiera gustado que no hubiera pasado tantas cosas terribles. Yo escuché su entrevista, inclusive después de todo lo que pasó. Ella ha sido una guerrera y ha escrito ya 2 libros, hasta donde tengo entendido, no sé si son 2 o 3, pero a día de hoy tengo entendido que son 2 libros contando sus experiencias acerca del secuestro. Y es que no es fácil, amigos, que después de un secuestro tú vivas tu vida normal. Ella está yendo a terapia, está yendo con sus hijas también. Y algo que sí, no sé, siento que es algo a celebrar, es que a pesar de todo lo que sufrió, todo lo que pasó, no le ha prohibido a sus hijas ir a ver a Garrido, su padre, a la prisión. Ellas nunca lo han hecho, no han ido a visitarlo, pero ella dice que si en algún momento sus hijas quieren irlo a visitar, que no se los va a prohibir, que ella las está, bueno, que ella las está educando para que tomen buenas decisiones y que si en algún momento ellas creen que es una buena decisión y que pueden lidiar con todo eso, pues las va a apoyar. No sé, amigos, ustedes díganme qué les pareció, qué piensan acerca de Jay-Z, qué tal les pareció la historia, si les pareció interesante. Suscríbanse, por favor, dejen un like, un comentario. Nos vemos en un próximo video. Yo los voy a estar leyendo, les voy a estar dejando corazoncito. Así que nos vemos en un próximo video. Cuídense un montonazo. Nos vemos el jueves para otra historia. Adiós.